prácticamente al final de esa serie que he venido desarrollando durante tiempo, esa serie de promesas de Dios. Y os invito a abrir el libro de Proverbios en el capítulo 22. Proverbios 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice en la Nueva Versión Internacional: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Los que memorizamos los versículos en Reina Valera, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así es. ¿Cuál es la promesa que el Señor está haciendo en estos versículos? En este versículo. Que cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién nos apartará de él? El niño. El niño. El niño no se apartará de él, no se apartará de ese camino enseñado. Pero ¿cuál es la condición, hermanos? ¿Otra vez? Instruirlo en el camino. Instruirlo en el camino. Este versículo entonces es condicionado, ¿verdad? Es decir, que si queremos la promesa, si queremos el resultado que se dice aquí, hay una condición que tenemos que cumplir, que es instruir al niño en ese camino. Creo que todos los que somos padres tenemos el anhelo en nuestro corazón de ver a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿Es así o no es así? Sí. Pero, como nos deja en evidencia la promesa, debemos instruirlos en esos caminos. No vale tener simplemente el deseo, porque sabemos que esos caminos son lo mejor para ellos, entonces claro, los anhelamos para ellos, pero actuar como si cualquier cosa del día fuera más importante que ello. Necesitamos en esta mañana recibir la exhortación de nuestro Dios a dejar de autoengañarnos y pretender que sin hacer mucho esfuerzo por nuestra parte, nuestros hijos crecerán rectos, amando a Dios sobre todas las cosas y con un comportamiento justo y recto para con los que los rodean. Y esto es lo que muchas veces pretendemos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Nosotros decimos: bueno, Señor, ocúpate de tocar el corazón de mi hijo, ¿verdad? Que es algo correcto, que es algo muy bueno, ya lo vamos a ver. Pero nos quedamos ahí. Tenemos un enorme anhelo de que nuestro niño conozca, hable de Jesús, nos emocionamos cuando le escuchamos decir algo de Jesús, o de que ama a Jesús, o ¿verdad? Pero no cumplimos la parte de la promesa que nos corresponde a nosotros. Bueno, igual vosotros sí. Pero muchas veces no se hace eso, ¿verdad? Ellos nacerán con una tendencia a determinados pecados que van a estar marcados en su ADN espiritual. Son pecados a los que podríamos llamar esa semilla de iniquidad con la que nuestros hijos nacen. Tenemos a Matías, ¿cuántos meses tiene? 5 mesecitos. Y uno dice: ya, pero si él... Sí, sabemos y confiamos por la palabra que si el Señor se lo lleva ahora, se lo lleva a su presencia, porque tiene solo 5 meses. Pero nosotros también sabemos de que el niño ha nacido con una tendencia al pecado que se basa en el pecado de sus antepasados. ¿De esto somos conscientes? Muchas veces no. No veo muchas cabezas que lo dicen así. ¿Sí? Te reto a mirar tus pecados, te reto a mirar tus tendencias al mal
Y a pensar ahora en tus padres. ¿Se repiten algunos patrones? Sí, la mayoría, ¿vale? Así que nacemos con una tendencia, y ellos nacen, por muy pequeños que sean, nacen ya con una tendencia hacia la maldad. Así que necesitamos enseñarles desde muy temprano cuáles son las normas de Dios, qué es lo que Dios ve, lo que es bueno, y qué es lo que Dios nos dice que es malo delante de sus ojos. Y eso nos toca a nosotros, a los padres. Dice la palabra que esa es nuestra responsabilidad. Hay varios ejemplos en la palabra de hijos de creyentes que siguen esos caminos aprendidos por su padre, pero uno que destaca en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? José Pillán. Vámonos a la segunda carta a Timoteo. Y alguno piensa, y lo tenía, ¿verdad? Estaba segura que era. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1 y el versículo 5. Segunda de Timoteo 1:5 dice, este es Pablo escribiendo a Timoteo, ¿vale? Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Aquí vemos en esta carta que Timoteo estaba convencido de la certeza del mensaje en el que depositaba su fe, porque sabía de quiénes había aprendido dicho mensaje. Vemos que esa fe que alienta la vida de estas mujeres ha pasado de generación tras generación hasta llegar a Timoteo. Dice, primero, una fe que alentó, que anima a tu abuela, a tu madre y ahora a ti. El padre de Timoteo, él era un griego, ya que no nos menciona la fe de él, es probable que no sea creyente. Pero vemos que Eunice se encargó de impregnar en el corazón de su hijo ese amor, esa pasión por su Salvador, que fue una mujer que se esforzó por transmitir lo que estamos viendo aquí, ¿no? Esa fe a su hijo, lo mismo que su abuela, y tuvo un enorme resultado, ¿no? Ella pudo ver la bendición de ver a su hijo partir como ayudante del mismo apóstol Pablo, y luego establecido como obispo o como pastor en la iglesia de Éfeso, que es donde estaba cuando Pablo le escribe, ¿no? Si lo que tenemos que hacer para ver a nuestros hijos en sus caminos es instruirlos, vamos a ver qué dicen las Escrituras sobre cómo hacerlo, ¿no? La clave será qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí o no? Cantábamos en esta mañana, solo tú eres digno, solo tú eres digno. Y venía a mi mente, ¿no?, cuando lo estábamos cantando, ¿no? Él es digno de nuestro esfuerzo, hermanos. Muchas veces vivimos nuestro cristianismo mediocremente y tenemos un Dios que es digno de todo nuestro esfuerzo, de una pasión en nuestras vidas. Él se lo merece, Él se lo merece. Él nos ha amado de una forma indecible, indescriptible, que muchas veces queremos expresar y no sabemos ni cómo. Pero el esfuerzo que nuestro Dios hizo por nosotros, eso también es indescriptible. Y como cantábamos también, nunca sabremos cuánto costó ese precio por nuestros pecados. Gracias, Jesús. Ahora bien,
lo que sí podemos empezar, y creo que tenemos que empezar a vivir en nuestras carnes, es el esfuerzo, ¿sí? El sufrimiento, la capacidad de sufrir por amor a los demás. El Señor nos ha amado hasta lo último. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y estoy en este momento hablando por nuestros hijos, que no estoy hablando por nuestros enemigos, sino estoy hablando de nuestros propios hijos. La cosa más preciada después de nuestro compañero, de nuestra compañera en matrimonio. Aquello que es nuestra descendencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a la Escritura, vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura de cómo tenemos que hacer esto. Yo sé que son cosas que muchos de vosotros las sabéis, pero se nos olvida, no sé por qué esto es algo que se nos olvida. O casualmente, pocas familias lo ponen en práctica. Pocas familias lo ponen en práctica. La primera forma de instruir a nuestros niños es ser nosotros un buen ejemplo para ellos. Ser nosotros un buen ejemplo para ellos. Si leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, que antes me he adelantado, me he saltado a esta parte cuando estaba hablando. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, aquí está volviendo a hablar Pablo a Timoteo y le dice: pero tú, permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Estás convencido, mantente firme en lo que has aprendido, ¿verdad? Lo cual te tiene convencido. ¿Pero por qué? Porque sabes de quiénes lo aprendiste. Aquí vemos que Timoteo estaba completamente convencido, la certeza del mensaje en el que depositaba su fe, porque sabía de quiénes había aprendido esas verdades. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Está diciendo, tú tienes una fe firme, tú tienes una fe que te sostiene, la cual tú estás completamente convencido. ¿Pero por qué? Porque tú sabes de quiénes recibiste esa palabra. Y eso nos habla del testimonio de las vidas de esas mujeres, que fue lo que marcó la confianza de Timoteo en la palabra que ellas le estaban enseñando. Es muy trascendente que seamos serios en este aspecto. Si nosotros hablamos de que algo se debe de hacer de una forma y luego nos comportamos de otra, la enseñanza no solo perderá fuerza, sino que podremos provocar un rechazo hacia la enseñanza misma. Estimularemos una falta de fe hacia ella. Fijaros si esto puede ser súper grave. Que el hecho de que nosotros enseñemos o pretendamos enseñar algo a nuestros hijos, comportándonos nosotros totalmente de forma contraria a lo que enseñamos, es lo peor que podemos hacer. No sé si quizás ante eso igual es mejor hasta callarnos. Como que los niños piensen que igual nosotros tampoco somos creyentes, si nos vamos a comportar como tales, ¿sí? Porque lo que se va a levantar en ese niño, lo que se va a levantar en ese corazón, es una incredulidad completa. Bueno, primero nos va a cuestionar a toda la iglesia y va a pensar, esto os lo aseguro, va a pensar que el resto de los hermanos son personas que dicen una cosa, pero que muy seguramente viven otra. Cada vez que alguien, una persona, ha tenido un mal ejemplo, un mal testimonio dentro de su propia casa, en sus padres, que dicen una cosa, ¿verdad? Y se comportan de otra,
Eso está quedando grabado, muy grabado en lo profundo del corazón de esa persona para el mal. Cuando esa persona vaya creciendo, va a mirar a las iglesias con mucha incertidumbre, con mucha duda, con mucho recelo, desconfianza. ¿Por qué? Es evidente. Porque va a pensar que todos los que están ahí son unos hipócritas. ¿Habéis escuchado muchas veces esta forma de hablar de la gente? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay muchas personas mayores, quizás muchos de vosotros tenéis contacto con personas mayores, y muchos de ellos cuando les hablan, ¿no? Les hablas de Dios, ¿y qué te dicen? La iglesia... Sí. ¿Quién es la iglesia? La iglesia, bueno, quizás puedan ser como estamento, lo puedan ver, pero ¿qué suelen decir de las otras personas que suelen ir a la iglesia? De las señoras que van a la iglesia, normalmente. Hipócritas. A lo único que van es a mirar a ver cómo viste el otro. ¿Sí? Cosas así. Porque quizás luego han ido a sus casas y es lo que han escuchado. ¿No? Que el comentario, en vez de lo que... Bueno, en la Iglesia Católica igual es más difícil, ¿no? Pero de lo que se ha hablado en la palabra, pero a veces, aunque sea, se lee algunos textos, ¿no? Pero el comentario después, muy probablemente, igual no era de la homilía, como le llaman ellos, sino igual era de cómo iba fulanita o cómo menganito y fíjate lo que le hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso, que nos es muy fácil sacar la vista hacia afuera, que eso nos viene a nosotros. ¿Os acordáis siempre de lo del dedo que señala, ¿no? Los tres que nos dicen a nosotros, nos señala a nosotros. Exactamente igual puede ocurrir en la iglesia evangélica. ¿Sí? ¿Y de eso somos responsables? Nosotros. Lo que nosotros decimos en casa, lo que nosotros hacemos en casa, cómo nos comportamos en casa. Tenemos que ser consecuentes. Consecuentes. Porque los niños copian lo que ven. Porque los niños van a ver una referencia y una contradicción. Si hay contradicción en las cosas que se están diciendo. Hay una persona, ¿no? que ella tiene un ministerio, digamos, para el tema de orar y de cómo orar. Y esta persona decía, ¿no? En estos procesos de autoliberación, esta persona decía, ¿no? Siempre pone una nota en sus oraciones y dice, si el entorno en el que la persona está, ¿no? Una persona que, por ejemplo, va a declarar, pues, que no quiere, ¿no? Servir al enemigo o que, ¿no? Que quiere librarse de tal pecado, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno está como orando y clamando por ello, ¿no? Para que todo eso sea apartado de su vida. Pero si luego en el ambiente familiar lo que hay es un ambiente de maldición, es decir, nos hablamos mal, nos tratamos mal, nos decimos burradas, la mujer siempre pone, o sea, no va a servir para nada lo que tú puedas decir, porque tú bendices delante de Dios, ¿no? O hablas bien delante de Dios, pero luego estás continuamente sacando porquería por tu boca. Eso es lo que va a quedar, la porquería, las burradas que digas. Si nosotros somos los primeros que vivimos nuestra fe, ellos la aprenderán de una forma completamente práctica, porque nos la van a ver vivir. Yo creo que eso es lo más bello que un niño puede ver, a sus padres delante de sí, haciendo lo que dicen, ¿no? Me encanta ver algunos padres traen a sus niños al culto de oración. Y algunos de ellos, ¿no? Están ya practicando, es decir, cuando tienen un problema en casa, bueno, no está aquí, Yosune, estoy hablando de Yosune. Cuando la niña tiene, ¿cuántos años tiene Yosune? 10, 9, ¿cuántos años tiene? Por ahí, ¿no? De 10 años. Cuando su madre lleva mucho tiempo, gracias Señor, mucho tiempo trayéndole siempre al culto de oración. Uno dice, pero los niños en el culto de oración, pero no será que molestan, etcétera, etcétera. Atentos. Cuando esta niña tiene un problema en su colegio, ¿sabéis lo que está haciendo? Ha empezado a hacer. Nos manda un audio
al resto de la iglesia, porque ahí tenemos un grupo en la iglesia para pedir oraciones, nos manda un audio diciéndonos, por favor, hermanos, ¿no? Orad conmigo, porque tengo este problema. Una compañera de mi colegio, el otro día, ¿no? Nos explicaba, ¿no? Es algún caso cerca, me ha dicho que quería suicidarse, que su vida no tenía, por favor, orar por mí, orar, que voy a hablar con la profesora. Un concepto completamente claro de para qué se necesita la oración. ¿Entendéis? ¿Por qué lo va a hacer? O lo mismo lo hace aquí, cuando está aquí con nosotros, ¿no? Ella siempre ha expuesto sus temas de oración. Yo quiero también que se ore. ¿Sí? Porque lo ha visto. Ha visto cómo lo practicaba su madre y ella lo ha puesto en acción. Porque lo cree. Y lo mismo lo hace en casa. Y lo mismo hace en casa. Me llama tanto la atención, ¿no? Los niños, ¿no? Estaba pensando, el otro día estaba hablando con Oscar, ¿no? Ellos practican cuando el niño está mal o lo que sea, o ha tenido un accidente o lo que sea, el orar por el niño, para que el niño reciba, digamos, ese consuelo y esa sanidad. Y los niños lo creen, y los niños tienen fe, mucha más que nosotros, por cierto, ¿no? Y entonces ese niño, cada vez que se da un golpe, se hace un corte, ¿qué va a hacer? ¿Qué creéis que hace? Sale corriendo, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús, ahí está, vamos a... ¿no? O sea, pon tu mano y vamos a pedirle a Jesús, ¿no? Y cuando ora, sale corriendo, porque no tiene ya el dolor. Porque está en confianza, porque lo ha aprendido, lo que ve, ¿no? O algunas veces no habéis visto a ese pequeñajo cuando le vemos a Luis, muchas veces nuestro hermano, que se suele colocar aquí delante para tener la libertad, porque a él le gusta postrarse, literalmente. Yo sé que en las sillas no dan para mucho, ¿no? Y el local es pequeño, pero de verdad que os invito a poder expresaros, ¿no? Y cómo Daniel, ¿no? Este pequeñajo viene y de repente cuando lo ve, ¡pum!, se tumba igual al lado de él y también empieza, ¿no? como a orar, a alabar o lo que sea, ¿no? Eso es por imitación, por imitación. Está viendo cosas bonitas y no nos emocionamos nosotros cuando vemos a nuestros hijos igual con las manos levantadas o los vemos igual postrados diciendo, no, Jesús, no, orando, ¿no? Eso es la imitación, eso es el ejemplo, eso es lo que nosotros necesitamos continuamente expresar y exponer delante de sus vidas, para que ellos lo aprendan, para que ellos al verlo lo hagan. Al principio lo imitarán, no entenderán igual muy bien lo que están haciendo, pero lo aprenderán, hermanos, lo aprenderán. La segunda cosa que vemos en la palabra de cómo instruir a nuestros hijos es el hablar y el estudiar la palabra de Dios. Si nosotros vemos aquí en 2 de Timoteo 3, en el versículo 15, vamos a ver de dónde Timoteo obtiene su fe, ¿no? Dice el versículo 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, esas que te pueden dar esa sabiduría, ¿no? Para llegar a esa salvación. Es de la palabra de Dios de donde Timoteo tomó ese entendimiento. La palabra nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que nosotros, como padres, debemos de encargarnos que nuestros hijos oigan diariamente esa palabra de Dios. Y esa palabra irá penetrando en su alma como una espada de doble filo y conquistará su corazón. ¿Cómo o cuándo hacerlo? ¿Cómo lo tenemos que hacer, no? Vamos al libro de Deuteronomio, que ya vemos desde el principio el Señor se ocupa de decirnos cómo instruir a los chavales. Y me doy cuenta de que, no recuerdo exactamente el sacerdote que escribe Deuteronomio, Esdras. Esdras, al escribir Deuteronomio, me doy cuenta de que él
deja como muy claro toda esta necesidad de la transmisión a los hijos. En Deuteronomio, en el capítulo 6, voy a leer de los versículos del 4 al 7. Del 4 al 7 dice así: escucha, Israel, y esto es lo que los judíos le llaman la Shema. El Señor nuestro Dios es el único Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Sí, tenemos la respuesta en Deuteronomio de cuándo es que nosotros tenemos que estar transmitiendo la palabra. ¿Qué nos dice? Hazlo continuamente. Esto tiene que ser algo, una parte de nuestra vida, ¿no? Que nosotros hablemos la palabra de Dios con nuestros hijos, ¿no? Que a lo largo de las cosas más prácticas de la vida nosotros podamos ir transmitiéndoles versículos y la enseñanza que viene en la palabra, ¿no? Que les hablemos, dice, cuando estemos en casa, ya sea que nos estamos acostando, ya sea que nos estamos levantando, y también que lo hagamos fuera, en el camino, es decir, cuando vamos de un lado para el otro, ¿no? Que sigamos hablando y transmitiendo la palabra de Dios. Así que una posibilidad es que establezcas un horario por la noche. Esto es algo que nuestros hermanos, por años, esto es algo que antes se tomaba muy en serio, yo perdonad, pero creo que ahora es algo que está muy escaso en los hogares, algo que se le solía llamar el altar familiar, ¿no? Es un tiempo unido, un tiempo juntos con la palabra en medio de ellos. Sería bueno, ¿no?, de establecer un horario por la noche antes de acostarse, antes de acostar a los niños, para poder leer algún pasaje de las Escrituras juntos, ¿no? Ya sea al acostarse o al levantarse también. Nos está diciendo en la palabra que quizás cuando nos levantamos podamos tener un tiempo juntos, no sé, antes de que quizás vayan al colegio, ¿no? Poder hacer o tener un tiempo, una frase, una oración con ellos, ¿no? No tiene por qué ser una predicación lo que les hables. Basta 1 o 2 versículos que lo analicéis juntos, que lo leáis, que lo podáis analizar juntos. Es bueno que el padre o la madre expliquen a los niños lo que la palabra está queriendo decir. Y lo que se puede hacer es ver cómo ponerlos en práctica. Un reto con los niños, ¿no? Para ponerlo en práctica. Es decir, ¿cómo vamos a cumplir esto que hemos aprendido, ¿no? Esto que hemos leído hoy, ¿cómo lo ponemos en práctica? Intenta que la palabra de Dios sea vista de una forma práctica para la vida de tu hijo. Que no solo sea teoría. Esto es lo que muchas veces los niños sienten, ¿no? Que la palabra es algo pesado, ¿no? Como si es algo que simplemente es un rollo para memorizar, ¿no? El otro día me decía una persona, si yo me sé la Biblia de memoria, ¿no? Digo, pues no sé si te la sabrás de memoria, pero vivirla, no. No se trata de aprender cosas de memoria simplemente, sino de entenderlas. La palabra nos dice a los padres que primero, nos está diciendo aquí, grabemos en nuestro corazón las palabras de la ley. La exhortación del Señor es, grábalas en tu corazón. Y el siguiente versículo dice, enséñalas a tus hijos. Así que, ¿qué tenemos que hacer primero? Grabar esas palabras en nuestro corazón, esas palabras de la ley, y luego se las vamos a inculcar a nuestros hijos. Así que algo que podría ser divertido, algo que podría ser estimulante, sería un reto de memorizar todos juntos algún versículo, ¿sí? Aunque sea, ¿no?, en vez de todos los días, pues 1 a la semana, bueno, vamos a por ello, ¿no? Y es algo que además, que algunos me miran como diciendo, no me hagan memorizar, ¿no? Que sería
Pero la verdad es que se vuelve cada vez más fácil. Cuando uno se pone en práctica, se vuelve cada vez más fácil. A veces no somos capaces de memorizar porque se nos ha oxidado el cerebro, lo tenemos ahí todo como muy engarrotado. No gira, no fluye. Pero es por la práctica, por la falta de práctica que tenemos. Así que eso hay que romperlo, El Señor nos ha dado la capacidad de memorizar, ¿no? A no ser de que la persona esté pudiendo padecer ya un Alzheimer, ¿no? Que entonces ya ahí pues no se acuerda, se ha comido al rato, pero a todos los demás sí, hay muchas cosas que sí hacemos memoria de ellas, sobre todo las que nos gustan, ¿verdad? Así que yo estoy convencida de que el Señor nos ha dado y te ha dado la capacidad para poder también memorizar. Y un reto sería hacerlo con los niños. Si son pequeños, una parte que sea más sencilla, quizás el que ya va siendo un poco más mayorcito, pues retar, ¿no? a tomar más palabras, ¿no? Una tercera consejo, vamos a decir, o forma de instruir a nuestros niños sería rodearnos de cosas que nos recuerden la palabra. Rodearnos de cosas que nos recuerden la palabra, que nos hagan pensar en ellas, ¿no? Si vemos los siguientes versículos en Deuteronomio 6, vamos a leer los versículos 8 y 9. Está hablando de esa palabra, ¿no? Dice, háblalas, incúlcaselas a tus hijos, háblalas en el camino, Versículo 8 dice, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Bueno, los portones de las ciudades no nos van a dejar, ¿no? Porque eso sí, hagamos carteles, alguna pintada por ahí. Alguna ya lo he pensado, algún grafiti así, alguien que tenga calidad. Pero vamos a lo que sí podemos hacer, ¿vale? Ese átalas en tus manos como un signo, llevarlas en la frente como una marca, ¿no? O escribirlas en los postes de nuestras casas, ¿no? Nosotros podríamos aplicar esto poniendo quizás, no sé, ¿no? Venía a mi mente quizás pulseras, cadenas, con mensajes, con símbolos cristianos. En su día, pues ya no sé hace cuántos años, pero yo creo que todavía funciona esa pulsera, o que se suele escribir pero con las iniciales en inglés, ¿no? What would Jesus do? Es como que ¿qué haría Jesús? Es como la pregunta, ¿no? Y yo creo que ha ayudado a muchos jóvenes, ¿no? De ponerse esa pulsera con el objetivo de decir, cuando estoy en una situación, ¿no? Quizás, yo que sé, una tentación delante de mis ojos, ¿no? Esa pulsera le va a recordar a la persona que la lleva, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Entonces uno dice, ups, me voy, me voy de aquí, ¿no? Y poder reaccionar por algo que tú estás colocando, digamos, en tu cuerpo, ¿no? O el hecho quizás de pintar y de poner versículos en nuestra casa. Es por eso el taller que estuvimos haciendo el sábado, ¿no? De poder buscar palabra, ¿no? Que queramos grabar, ¿no? Y colocarla alrededor de nuestra casa, ¿no? En nuestras paredes, ¿no? Eso es algo que sería bueno. Nosotros cuando estuvimos en África, no sé si esto os lo he contado, pero bueno, cuando estuvimos en África, en la habitación donde estamos, en la casa de unos pastores que nos prestaron su habitación, había eso, ¿no? Nos llamó mucho la atención que había muchas pegatinas, ¿no? con versículos de guerra espiritual, ¿no? Y mi marido siempre decía, esto es lo que yo quiero para mi casa, ¿no? Tenemos que amar, vamos a poner pegatinas de estas, también nosotros, ¿no? Y quizás incluso ese taller, esa idea era por eso, ¿no? Para que tengamos declaraciones de la palabra, ¿no? Cada uno sabe cuál es su lucha, cuál es la palabra que necesita tener delante de sus ojos. Yo hace muchos años que todavía está el cuadro colgado, ¿no? Pues antes hacía punto cruz, ¿no? Y a punto cruz recuerdo que todavía tengo esa palabra, ¿no? Para
saber estar, pensar en todo lo bueno. Quizás nosotros tenemos esa tendencia, vamos a decir, ¿no?, a ver lo malo o a juzgar. Entonces tenía escrito hace muchos años, no he borrado, en esa pared, ¿no? Pensad en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Con este objetivo, hermanos, con este objetivo de tener la palabra puesta alrededor nuestro, ¿no? Y un cuarto consejo: explicar las experiencias y enseñanzas aprendidas. Explicar las experiencias y enseñanzas aprendidas. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, volvieron a escuchar con detenimiento la ley. Si buscamos en Deuteronomio, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 6, estamos en este contexto, ¿vale? Es que a veces digo, voy a buscar el versículo clave, pero me parece tan bueno toda la lectura que ahí voy. Deuteronomio 4, del 1 al 6 y luego el 9, ¿vale? Dice así, para que entendamos el contexto. Ahora, israelitas, escuchad los preceptos y las normas que os enseñé para que los pongáis en práctica. Así viviréis y podréis entrar en la tierra que el Señor y Dios de vuestros antepasados os da en posesión. No añadáis ni quitáis palabra alguna a esto que yo os ordeno, más bien, cumplid los mandamientos del Señor vuestro Dios. Es decir, primero, ellos lo ponen en práctica. Vosotros visteis con vuestros propios ojos lo que el Señor hizo a Baal-peor, y cómo el Señor vuestro Dios destruyó de entre vosotros a todos, los que siguieron al Dios de este lugar. Pero vosotros, los que os mantuvisteis fieles al Señor vuestro Dios, todavía estáis vivos. Mirad, yo os he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que vosotros los pongáis en práctica en la tierra de la que ahora vais a tomar posesión. Obedecedlos y ponedlos en práctica. Así demostraréis vuestra sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos esos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. ¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ella como lo están en nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? Y saltamos al 9 y dice, pero tened cuidado, prestad atención y no olvidéis las cosas que han visto vuestros ojos, ni las apartéis de vuestro corazón mientras viváis. ¿Y qué sigue diciendo? Contádselas a vuestros hijos y a vuestros nietos. Contádselas a vuestros hijos y a vuestros nietos. Ellos habían experimentado milagros. Ellos habían experimentado castigos de Dios contra la gente del pueblo que fue infiel, contra aquellos que comenzaron a seguir a otros dioses, que comenzaron a dudar y a levantarse contra sus órdenes. Igualmente nosotros debemos de compartir con nuestros hijos las experiencias que hayamos vivido y que nos enseñan cómo el Señor tiene misericordia de los que confían y castiga a los que lo odian. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser los primeros que de nuestra boca podamos dar el testimonio a nuestros hijos de que Dios es fiel para con los suyos. Contadle esos milagros que habéis visto, contadle esos milagros que se han hecho, incluso en sus propias vidas. Aquí hay personas que son fruto de milagros, ¿verdad? Que están vivos por milagros, ¿no? Aquí hay personas, Néstor, Maitane, desde su nacimiento, un angioma le estaba destruyendo las plaquetas. ¿Posible vivir? Imposible. Maitane está aquí. Ella debe de contar ese testimonio. No se debe de olvidar nunca de la grandeza de su Dios. Lo que ese Dios grande ha hecho para su vida, eso debe de ser un testimonio.
continuo para todos aquellos que nos descienden, ¿no? De verdad que tenemos que estar atentos. Señor, todo lo que me has permitido vivir, de poder abrir nuestras bocas para contar a los demás esa fidelidad de nuestro Dios. Nosotros debemos de compartir a nuestros hijos todo ello, ¿no? Es bueno que ellos sepan de nuestros propios labios historias y experiencias enriquecedoras sobre la fe, los milagros hechos a nuestro favor. Y que cuando ya sean un poquito más mayorcitos, porque a veces eso nos da miedo, quizás cuéntale tu testimonio. Cuéntale tu testimonio, no te dé miedo de que tu hijo sepa que has estado en depravación, porque esas suelen ser nuestras vidas, ¿verdad? Es verdad que corres el riesgo de que igual tu hijo pueda decir: anda, con lo que tú hiciste me vas a decir a mí. Pero recordarle a esos hijos: te estoy hablando. Y aprovechar la ocasión para decirle: claro que lo hice, pero ¿sabes por qué lo hice? Porque no conocía al Dios de los cielos, el que me sostiene ahora. Y por eso te estoy diciendo: no seas necio, conoce a aquel que está haciendo que tu madre, tu padre, como lo estás viendo, esté ahora, ¿no? ¿Me explico? Úsalo para la gloria de Dios, úsalo para la gloria de Dios. En el Salmo 78 leía esta parte y es palabra, la quiero declarar aquí en esta mañana. Salmo 78, versículo del 2 al 8. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Estamos llamados a transmitir de generación a generación las proezas de nuestro Dios, las maravillas de nuestro Dios. No solo lo que Dios hizo al pueblo de Israel, sino lo que hizo en tu vida. Ese mar que abrió delante de tus ojos, esa cautividad de la que el Señor te rescató. Es un testimonio vivo. No se lo niegues a sus hijos, como dice el salmista. ¿Se lo ocultaremos a nuestros descendientes? No, cuéntaselo. Nos suele dar miedo a veces desnudarnos o desnudar esa verdad de decir de dónde vengo. Y creemos que es algo terrible que mi hijo sepa que yo he estado en las drogas o en... Dios sabe, ¿no? Prostitución, lo que sea. ¿Qué más da lo que fuiste? Si lo único que cuenta delante de los ojos de Dios es lo que eres ahora. Eres una nueva criatura. Cuéntaselo como testimonio. Quizás cuando sean un poco más mayores, ¿no? Quinto consejo: alabar juntos a Dios. Alabar juntos a Dios. La palabra nos anima a alabar a nuestro Dios por sus proezas y nos dice que todo lo creado alabe al Señor, ¿no? Como dice el Salmo 148, hay dos versículos que dicen: los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso, su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Así que otra forma práctica, buena, es alabar juntos al Señor. Igual puedes decir: bueno, pero yo no soy músico, pero yo no canto bien, es que yo desentono. Ponte una pista, no sé, hoy en día hay muchos recursos, ¿no? Que hay tantas formas, ¿no? Pero que podemos, o poner canciones, ¿no? O canta a capela, es algo
tan bonito al Señor, ¿qué le importa si tienes el tono o no lo tienes? Si es Él el que te escucha. Si es Él el que te escucha. No le va a importar que desentones. Él está complacido con tu corazón que suena en melodía, con tus hijos, que podés agarrarlos de las manos y cantar, ¿no? Señor, eres bueno, Señor, eres bueno. Juntos, 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 ¿no? Incluso quizás después de haber pasado una prueba juntos, ¿no? Cuando los niños son pequeños, les encanta cantar. Os lo digo por si acaso, por si no lo sabíais. Las canciones, ¿sí? De poder buscar algunas canciones. Y ellos recuerdan las cosas a través de canciones. Sexto consejo: exhortar para que se cumpla lo que dice la Escritura. Exhortar para que se cumpla lo que dice la Escritura. Podemos mostrar lo que dice las Escrituras, ¿no? Enseñarlo, pero creo que debemos de ir más allá. Creo que también debemos de exhortar a nuestros hijos para que cumplan lo que les enseñamos. Voy a leer en Reina Valera lo que Jesús mismo le dice a Abraham cuando va camino a Sodoma a destruirla, ¿sí? Y el Señor se presenta junto con otros ángeles a Abraham, ¿no? Va a hablarlo, y en Génesis 18, 19 dice así: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Me llamó tanto la atención esto. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y después de decir varias cosas más, dice: pues yo sé que mandará, está hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, para que se cumpla todo lo que el Señor ha prometido a Abraham. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Se pregunta el Señor. ¿Y sabéis lo que dice en ese versículo? Yo sé, va a ser una nación. Yo sé que Abraham es un hombre que va a transmitir, va a hacer que su linaje obedezca mi palabra, ¿no? Eso mismo, ese proceder de Abraham hacia su familia, hacia los suyos, es una de las razones por las que Dios tiene confianza en él. ¿Le ocultaré yo algo a Abraham? No, se lo voy a contar. ¿Por qué? Porque sé que su nombre no solo cree, sino que va a enseñar a los suyos. Va a decir y a exhortar a los suyos a que cumplan su palabra. En Efesios capítulo 6, versículo 4 nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No podemos estar esperando que a los niños les apetezca hacer el devocional juntos, que a los niños les apetezca ir a la iglesia, porque el niño es voluble e irá cambiando de opinión. Depende de los dibujos que hayan esa mañana en la tele. Bueno, ya no sé si usan bien la tele, ya no sé si ahora ya va la cosa en otra onda, pero depende de lo que haya. Les va a apetecer una cosa o les va a apetecer otra. ¿Me explico? O sea, yo no puedo estar esperando a que sea el niño el que tenga la iniciativa de lo que él tiene que hacer, sino que nosotros como padres somos responsables de estimular, exhortar y a veces obligar a hacerlo. Y yo sé que todos decís: ¿cómo obligar? ¿No? Como que suena además tan fuera de onda en estos días, ¿no? ¿Sabéis una cosa? Que cuando el niño es pequeño, los padres son los responsables de lo que sus hijos hagan. Cuando el niño es pequeño, el padre es responsable de lo que sus niños hagan. Delante del Señor, los padres son su autoridad. Su autoridad. Y en lo espiritual también es así. En lo espiritual también es así. No podemos preguntarles a ellos: ¿te apetece ir?
¿Te apetece que leamos? ¿O prefieres seguir jugando con el móvil que te acabo de dejar, ¿no? Y con el último juego. ¿Vosotros qué creéis que le va a apetecer? Gracias a Dios que existen niños que tienen un anhelo por conocer de Jesús y son ellos mismos los que buscan a sus padres para que les lean la palabra y oren con ellos. Yo estoy agradecida a Dios por algunos de los niños que hay en esta congregación, porque los padres confiesan: la verdad es que yo estoy súper cansada y no me suele apetecer nada, pero es que la niña me dice, pero venga, vamos a orar. Y yo, no, léeme, mamá, léeme, por favor. Y yo digo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esos niños. Pero no, esa persona, esos padres no tienen que relajarse en eso, ¿no? Porque no es eso la orden, ¿no? Gracias por ellos, pero no ese es el plan, ¿no? Estoy segura de que no se os ocurre preguntar al niño: ¿te apetece ir al colegio esta mañana? ¿A que no? A que por si acaso no se lo preguntan. No, lo mismo que no se os ocurre haceros a vosotros mismos esa pregunta cada día antes de ir al trabajo. Porque muchas veces os contestaríais que no me apetece en absoluto. ¿Es verdad o no? ¿No? Y hay días que peor todavía. Sin embargo, la vida está llena de actos que tenemos que hacer por nuestro bien o por el bien de los demás, nos apetezca o no nos apetezca. Esa es la vida. Y la vida cristiana, en especial, es una vida llamada la autonegación. A la autonegación, a darnos por los demás. El Señor nos llama una y otra vez a preocuparnos por el bien del otro, ¿sí? No por el tuyo. Dice, lo tuyo deja delante de mí y preocúpate por los demás. Si eso es la esencia de la vida cristiana, el mirar y preocuparte por los demás, por los intereses de los demás, ¿qué les estamos enseñando si nosotros le decimos, ¿te apetece? Pues les estamos enseñando lo que está enseñando esta sociedad. Tú eres el que tienes la última palabra, tú tienes el derecho de hacer lo que quieras, ¿no? Que es una gran mentira, por cierto, pero bueno. La práctica diaria de lecturas juntos por la mañana o por la noche. La oración unos por otros es una forma de inculcar en nuestros hijos una disciplina espiritual. Y de igual forma lo haremos con la asistencia a la iglesia. El Señor nos espera, por cierto, con más puntualidad, porque es el Señor el que nos espera. El Señor nos espera reunidos como pueblo todos los domingos. No los domingos donde estoy más animado. El Señor nos está esperando todos los domingos. Es un mandamiento que necesitamos inculcar, practicar e inculcar a nuestros hijos desde temprano. Y eso quedará en su alma. Tu fidelidad a responder al llamado al Señor los domingos va a quedar inculcado sin que la persona se dé cuenta. Yo sé que Yunes no tiene ninguna duda de qué es lo que se hace un domingo. Porque todos los domingos de su vida, mientras que ha estado en casa, lo ha practicado. ¿Se le habrá grabado o no? Se le habrá grabado. Y le van a hacer. Y le van a hacer. Y Dios quiera que así, con el mismo celo, quede grabado en su hijo ahora. Además, para apoyar toda esta instrucción que demos, también debemos dos cosas, dos consejos más que quiero daros. Uno, interceder por ellos todos los días. Interceder por ellos todos los días. Me llama la atención la visión de Job de proteger la relación de sus hijos ante Dios. Si leemos en Job, en el capítulo 1, versículo 5, hay algo. Job, capítulo 1, versículo 5, dice así:
nos está describiendo el tipo de vida de Job y dice, una vez terminado el ciclo de los banquetes, eran sus hijos que tenían banquetes, iban haciendo banquetes, una fiestecilla de la casa de cada uno de los hermanos, ¿no? Se lo pasaban bien. Dice, y una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía, y ahora es Job el que lo hace, ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Job intercedía por sus hijos. Intercedía por sus hijos. Venía con ese sacrificio, dice, por cada uno. No una oración, no un sacrificio por todos. Por cada uno. Así tal cual, con toda la claridad que él tenía, ¿no? Esa intercesión que él practicaba, ¿no? Los amaban. Y esa debería de ser nuestra práctica diaria, la intercesión por nuestros hijos. Clamar por sus almas hasta que lleguen a conocer a Jesús. Pero seguir luego orando y clamando, intercediendo para que esa fe se afiance, para que nuestros hijos crezcan en lo espiritual, para que lo sembrado en sus corazones no se pierda. Que el Señor prepare a sus amigos. ¿Quiénes van a ser sus amigos? Que van a influir en su mente, a los que van a ser sus esposos, sus esposas. Tenemos que empezar ya a pedir al Padre, ponlo, Señor, en su camino, ¿no? Orar por su colegio, orar por sus profesores, por sus compañeros del aula, por la protección de sus mentes ante todo ese bombardeo de ideas que van a recibir continuamente, ¿no? ¿Sí? Tenemos que interceder por nuestros hijos, interceder por nuestros hijos. El otro día comentábamos y no sé, quizás algún día nos podríamos organizar, ¿no? Pensábamos de poder las madres o en un ciclo de crear como grupos para orar por los niños, por los colegios, por las aulas, por los compañeros, pero quizás yendo, ¿no?, a las mañanas delante del colegio y poder orar e interceder por ellos, ¿no? Veía que había muchos niños aquí en el colegio de Zumaburu y algunos cuantos también en Landaberri, pero bueno, quizás de momento era una idea, que el Señor nos ayude a organizarnos. Y la segunda cosa, bendecirlos. Bendecir a nuestros hijos con cierta frecuencia. Bendecirlos. En muchos países de Latinoamérica, yo sé que muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido, existe la costumbre de pedir la bendición a los padres. Y ellos contestan amorosamente, ¿verdad?, a sus hijos. ¿Qué os dicen? Que Dios te bendiga, hijo mío, ¿verdad? Que Dios te bendiga, hijo mío. Nunca había sido tan consciente como ahora de la importancia de tomar un tiempo para bendecir a nuestros hijos. Esas palabras que salen de nuestra boca tienen poder para el bien y tienen poder para el mal. Cuidado las cosas que estáis diciendo a vuestros hijos. Cuidado las cosas que estáis diciendo a vuestros hijos. No lo tengo aquí, pero cada vez que vosotros comencéis a expresar a vuestros hijos, pero qué inútil, pero qué mal lo haces, pero serás desgraciado, eres como tu abuelo, lo que sea. Cada vez que estáis diciendo esto, estáis grabando en sus almas la destrucción. Tal cual, tal cual. Nuestra palabra, y lo hemos visto, tiene poder para sanar o para destruir. Tan sencillo, pero tan poco practicado por nosotros, hermanos. La bendición a nuestros hijos. La bendición a nuestros hijos. Si de algo nos tenemos que ocupar es de la bendición. En el matrimonio también, por cierto.
Pero centrándonos ahora en los niños. La bendición. Debemos de desear de nuestra boca que salga esas palabras para bendecirlos, ¿no? Desear sobre ellos que prosperen, que crezcan sanos, que sean inteligentes, ¿verdad? Capaces, que sepan discernir, hacer el bien a los demás. Nosotros tenemos que bendecirlos. Aquello que nosotros anhelamos que nuestros hijos sean, bendecirlos con nuestras bocas. He mirado cuál es la práctica de los judíos que ellos tienen hacia sus hijos, ¿no? Había escuchado de ello, ¿no? Pero justo me puse a mirar cómo lo hacían para poder contároslo en esta mañana. El viernes a la noche, justo antes de comenzar el sábado, ¿sí? Ese sábado que comienza hacia la noche, 6 de la noche del viernes, entran en sábado, ¿vale? Día de reposo. Se produce un momento muy entrañable para los hijos y para los padres. En algunos hogares el padre llama a los hijos, en otros hogares son los hijos los padres los que se acercan a los hijos, cada uno lo hace de una forma, pero lo que hacen cuando están delante de ellos es ponen sus manos sobre los niños y los bendicen. Después de bendecirlos, les susurran dulcemente al oído unas palabras íntimas entre ellos para alabarlos por algo que hayan hecho bien esa semana. ¿Sí? Le dan algo, siempre van a buscar algo bueno que hayan hecho bien esta semana. Qué bueno, hijo. Esta semana, ¿cómo te has comportado? Has bajado la basura, ¿no? Has sido responsable, muy bien. ¿No? Qué bueno, esta semana has entregado, has compartido tus juguetes con tu hermana, muy bien. Algo íntimo, y eso se lo susurran al oído, como marcando además esa intimidad, ¿no? Es algo que el niño está deseando de recibir de sus padres, ¿no? De escuchar. ¿Por qué? Porque no es el momento de reprenderles, porque ellos saben que no es el momento de corregirles ni de amenazarles. Es bendición lo que van a escuchar. ¿No correríais vosotros a vuestros padres a decir, dime algo, dime, bendíceme, sí o no? ¿Sí o no? Es algo que dice, yo quiero escuchar a mis padres, bien, bien, lo has hecho bien, ¿no? Esta práctica de bendecir a los hijos se remonta a Abraham, cuando bendice a sus hijos antes de morir. Él toma a los hijos de José y los acepta como su descendencia, de forma que pasan a formar parte de las tribus en el reparto de la tierra, ¿no? Y a pesar de que Abraham, ¿sabéis lo que hizo? Cogió, José le puso al hijo mayor a su derecha y al hijo menor a su izquierda, para que los bendijese, ¿no? A Manasés, aquí a su derecha, y a Efraín a la izquierda. Pero, Dios sabe por qué, Abraham lo que hizo fue, Jacob, Israel, coge y las manos, ¿no? Las cruza, y él quiso bendecir a Efraín primero, o sea, como con su mano derecha, que esto es como el primogénito, y a Manasés así, ¿no? Y José se inquietó, pero él lo hizo así. Fijaros lo que dijo Jacob en ese momento, que está escrito en Isaías 48:20, dice, Jacob los bendijo así. Esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar. Que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. O sea, la bendición que ellos tenían que transmitir a sus hijos era que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y Manasés. Precisamente esa es la forma en la que ellos usan para bendecir a los varones. El padre, con sus manos sobre la cabeza de su hijo, le dice así, que Dios te bendiga, te haga, dice, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Que Dios te bendiga y te cuide. Que Dios haga brillar su rostro hacia ti y te muestre su favor. La bendición de las mujeres comienza diciendo,
que Dios te haga como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Y luego el resto de la bendición es igual. Que Dios te bendiga y te cuide. Que Dios haga brillar su rostro hacia ti y te muestre su favor. Os aliento como padres a poner en práctica esta costumbre. De bendecir, no hace falta que le digas todas las pero de bendecir. Estoy convencida de que vuestros hijos estarán deseando de que llegue ese momento solemne y entrañable de escuchar a sus padres derramando una bendición sobre sus vidas. Hermanos, debemos de velar y trabajar por defender la vida de nuestros hijos. Quizás en esta parte del mundo no temamos tanto por su integridad física, ¿no? Porque estamos bastante bien cuidados, hay muchas entidades responsables de la seguridad de la gente, pero no podemos relajarnos. Os vuelvo a decir que estamos en guerra. Estamos en guerra. Hay una terrible guerra espiritual ante la que tenemos que adiestrar a nuestros hijos. Si nosotros no hacemos nada, con toda seguridad nuestros hijos van a ser heridos de muerte. Me gustaría que de cada uno de los hogares que están aquí representados se levase una voz que haga una declaración, la declaración que hizo Josué ante el resto del pueblo. Os voy a pedir a los que sois padres, los que sois madres, que os levantéis en este momento, ¿sí? En representación de vuestra casa, en representación de vuestra casa, y que podamos todos juntos poder declarar y unirnos a la declaración que hizo Josué delante del pueblo, ¿sí? Y lo declaramos y lo leemos juntos, ¿vale? Lo declaramos todos juntos. Si a vosotros os parece mal servir al Señor, elegid vosotros mismos a quienes vais a servir. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Sí, bendito Dios, queremos venir en esta mañana declarando al mundo que nuestra familia y nosotros te serviremos por el resto de nuestras vidas. Tomamos, Señor, nuestras manos, elevamos, oh Dios, de una forma espiritual, tomamos la tuya, Señor. Nos asimos de tu poder y declaramos en tus fuerzas, no en las nuestras, que nuestra casa y nosotros serviremos al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es el compromiso de nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar en serio este compromiso delante de Dios de los cielos, a servirle y que nuestros hijos vean que somos un ejemplo de aquello que nosotros creemos. En el nombre de Jesús. Quedas vivas